estamos de vuelta en ángulo. Ya no puede tocar mi camisa a la piel, Magallanes. Me arde, me arde, me arde, me arde, me arde. La esgrimista tijuanense Natalia Botello se coronó en la Copa del Mundo de Esgrima que se llevó a cabo en San José, Costa Rica. Botello, quien este año se coronó campeona mundial juvenil, ahora ganó en Costa Rica en camino a los Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla, Colombia del año próximo. Para coronarse, Botello derrotó en la final a la húngara Lisa Pusztai, número 2 del mundo, por 15 toques a 10. Con este resultado, la tijuanense accederá a la cabeza del ranking mundial y se perfila con buenas posibilidades para los Juegos Olímpicos de la Juventud de Buenos Aires 2018. Bueno, y también, Magallanes, los mexicanos Plácida Villegas y Luis Oliveros dieron al país oro y bronce en la categoría por edades al concluir la gran final de la Unión Internacional de Triatlón en Rotterdam, allá en Alemania. La medalla de oro en distancia sprint fue para Villegas en la categoría de 60 a 64 años con crono de 1 hora 16 minutos 40 segundos, mientras que en la categoría ya más juvenil, 25-29 años, Luis Olivero se quedó con el bronce con un tiempo de 1 hora 6 minutos 24 segundos, le puso stop al crono. Además, Crisanto Grajales fue el mejor de los nacionales en lo que fue la segunda jornada de la gran final del World de Triathlon, al ubicarse en el sitio, aunque fue el sitio 29, mientras que el ganador fue el francés Luis Vincent. Y bueno, los clavadistas de altura, Adriana Jiménez y Jonathan Paredes, no está Adriana, no está la Adriana. chica ángulo 21. La chica ángulo. ¿Dónde hicieron está para su presentación protegerme? en la penúltima parada del campeonato en Mostar, en donde culminaron en cuarto y sexto lugar respectivamente. Adriana logró un total de 275.5 puntos, pero no fue suficiente para superar a la alemana Anna Bader, que logró Fíjate cómo se burla, Magallanes. 280.5. Se burla su propio... Mira, se está riendo, ¿eh? No sé cómo tú lo interpretes. Yo inclusive, nada más por ser amarranavajas, le mandé un mensaje a Adriana y le dije, oye, se estaba riendo cuando se lanzó, cuando te lanzaste. ¿Quién se ríe? Es el otro mexicano, Sergio Guzmán. Después el mexicano, no sé si ya está desconcentrado, pero cae mal y se lo llevan de urgencias al hospital, lamentablemente, por andarse burlando. Pienso yo, se burló de la mexicana, cosa que no va. Mira, ahí va la repetición. Salvo tu mejor opinión, Magallanes, ¿cómo interpretas el clavado? Fue muy, en este caso, no fue tan bueno el de Adriana Jiménez, fueron buenos los otros, saca mucha agua. Adriana puede hacer lo que Adriana, claro, pero él, siento yo, se está burlando de ese clavado. Siento que se está sacando los mocos, ¿no? Sí, se está sacando los mocos y en toda su carrera, porque él no ha ganado nada, ya quisiera ganar lo que se ha llevado Adriana Jiménez. Lamentable, lamentable. Oye, ¿y a ti que te gusta el tenis? Se va a estrenar yo creí que Adriana. Esta película, precisamente si podemos ver imágenes, es la de Borg y John McEnroe. Sí, es que fíjate que esta película, Magallanes, va a salir a los cines el próximo viernes 22 de septiembre. Habla sobre lo que fue la final de Wimbledon en el año 1980. Esta final fue catalogada como el partido del siglo, la mejor final que se ha dado en el tenis. La del 2008 también en Wimbledon de Rafael Nadal y Roger Federer también se compara con esta, pero no lo podemos comparar con lo que es este tenista John McEnroe, quien se le conoce como ser el rock and roll, la fiesta, la irreverencia del tenis contra otro que es más calmado. Por algo los denominan el hielo y el fuego. Y hace poco este tenista John McEnroe, a sus 58 años, dijo que si Serena Williams si estuviera compitiendo con los hombres, estaría en el lugar 700 del circuito de la ATP. A Serena Williams tampoco le cayó nada bien esa declaración, pero bueno, ya puede ir al cine, podemos ir juntos, Magallanes, besarnos, ver la película. Es hora de despedirnos, Toño, muchas gracias. ¿Ya tan rápido? Tan rápido. ¿O no será el golpe que me dieron? Gracias. No, bueno, adiós. Nos vemos la próxima semana. Pase una excelente noche. Esto fue Ángulo 21.